y su clasificación. Tenemos el índice de contenidos, concepto, clasificación, variables según su naturaleza, variables según escala de medición y variables según relación entre variables. Empezamos entonces. En esta sesión 02 empezaremos, por tanto, haciendo ver el concepto de variable. Variable es una característica o propiedad muy importante en los elementos de los sujetos o elementos que vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos ahí grupos de objetos seleccionados con tal fin. Trataremos de observar en el grupo de celulares las características que varían entre ellos. Podemos observar el color, aquí es color blanco y esto es color negro. Entonces la variable en referencia sería color de los celulares. ¿Qué más podríamos seleccionar? El tamaño. Uno es pequeño y el otro es grande. Igualmente podemos observar en este conjunto de tornillos que podemos diferenciar las características en cuanto al color. Uno es azul, el otro es rojo y el otro es verde. También tamaños diferentes, pequeño, mediano, grande. Igual, aquí en este conjunto de clips podemos diferenciar sus características de un elemento a otro. En este caso es el color verde, amarillo, rojo. Y también podemos ver aquí un conjunto de sujetos que son personas, entonces en este caso, que van a tener diferentes características. Podemos ver uno de ellos, el género, que puede ser femenino, masculino. Otra característica que los diferencia sería talla, peso, color de ojos de cada uno, color de cabello de cada uno. Por ejemplo, en estos dos sujetos de estudio, sus cabellos son cortos, por decir el tamaño, ¿no? Y aquí de la dama, cabello largo. Y en el último ejemplo, que es un solo objeto, podemos ver sus características en cuanto a sus dimensiones, largo, ancho y altura. Entonces, resumiendo en esta parte, es muy importante esas características llamadas variables que en estos momentos podemos ya clasificarlos. En los primeros casos hemos hablado de colores, amarillo, rojo, blanco, lo estamos expresando a través de palabras. Y en otros, como en el caso de los sujetos, que son las personas, los sujetos de estudio, que es este objeto, hablamos de dimensiones. Si hablamos de dimensiones o longitudes, podemos medirlo en centímetros, a 5 centímetros, 10 centímetros. Entonces ya estamos utilizando números. En las primeras utilizamos palabras y en los segundos estamos utilizando números. Y en este conjunto de personas hemos hablado característica de género expresado por palabras, género femenino, masculino. Pero cuando hablamos de tallas y pesos, estamos hablando de características, propiedades, en este caso ya propiamente llamado variables, ya numéricos. Talla y peso lo podemos expresar con números. Entonces, que quede claro que las variables se puede expresar a través de palabras y a través de números. Continuando con la exposición, tenemos el siguiente tema que se llama clasificación de las variables. Entonces tenemos que clasificar a esas características llamadas variables en tres tipos, según su naturaleza, que serían variables
expresados por palabras o por números. Tienen sus nombres específicos. Entonces, a continuación, veremos cuáles son esas variables según su naturaleza. Tenemos allí variables según su naturaleza. Pueden ser variables cualitativas, llamadas también categóricas, expresados por palabras, como vimos, el color, el tamaño, grande, pequeño, mediano. Entonces, son variables cualitativas o categóricas. Ejemplos tenemos aquí. Color. ¿Color de qué? Color de la bebida gaseosa puede ser, color de los semáforos puede ser, color de las banderas puede ser. Otro, el estado civil de las personas, soltero, casado, viudo, divorciado. La procedencia, ¿de qué parte vienes? ¿De qué parte? ¿Cuál es tu procedencia? Lima, Callao, puede ser Iquitos, etc. Estamos nombrando con palabras los nombres de procedencia. Grado de instrucción, tenemos primaria, secundaria, superior. Deportes favoritos que practicas. Estamos expresando por palabras básquet, vóley, atletismo, natación, etc. Y cuando hablamos de nivel socioeconómico, es una variable cualitativa porque podemos decir nivel bajo, medio, alto. Nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Y de las profesiones también son variables cualitativas, por lo que puedo decir, ¿cuál es su profesión? ¿Cómo le contestan? Ingeniero, abogado, educador y contador y etcétera. Entonces, esas respuestas que están dando son a través de palabras, por lo tanto, son variables cualitativas o categóricas. Y luego procedemos a la siguiente diapositiva. Si hay variables que se expresan a través de palabras y se llaman cualitativas, también hay variables que se expresan por números, como dijimos, peso, talla, esos son variables cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas son propiedades expresadas a través de números. Sí son por números, pero si esas variables son expresadas por números enteros, vamos a llamarlo que son variables cuantitativas discretas. Si esas variables son expresados a través de números, y estos números pueden ser fraccionarios, decimales, llamados también números racionales, entonces aquellas variables expresadas por números reales, es decir, están incluidos los decimales, lo llamamos variables cuantitativas continuas. Podemos tener ejemplos de peso, de talla, de temperatura, presión, volúmenes, áreas, etc. Luego podemos decir según su escala de medición. Cuando decimos según su escala de medición, estas pueden dividirse en variables nominales, ordinales, también variables por intervalos y de razón. Nosotros podemos ver acá, variable nominal es una variable de tipo cualitativo que se va a expresar a través de palabras, pero no requiere de orden. Es decir, se puede expresar una simple expresión y ya nos está dando el valor de esa variable, como el color de las banderas, color de los ojos de las personas, la profesión, no necesita de ningún orden. Mientras, cuando nosotros hablamos de variable ordinal, en este caso, según su escala, una variable
es de tipo cualitativo, cualquiera de ellos son de tipo cualitativo, pero que estas variables requieren de un orden, por decir, un grado de instrucción. Entonces podemos decir primaria, secundaria, superior, requiere de un orden. Nadie puede aparecer en nivel superior si no hizo la primaria. Entonces es necesario ese orden. Luego podemos decir méritos, orden de méritos en el estudio, primer puesto, segundo puesto. Entonces son variables ordinales, según su escala de medición. Por ejemplo, cuando dije en el ejemplo anterior acerca del nivel socioeconómico, dije bajo, medio, alto. Nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Entonces, también está de manera ordenada. Entonces, hasta allí tendríamos según su escala de medición. Y si son por intervalos, están formados en grandes cantidades de datos formando intervalos, cuyo tratamiento va a ser también con ese nombre de datos que están en tabla de distribución de frecuencias construido en intervalos. Luego tenemos tercer tipo de clasificación según la relación entre variables. En este caso, son dos variables llamados una variable independiente, representado por una X, y la variable dependiente, representado por Y. Entonces, decimos que la variable independiente X, representado por X, llamado también factor, llamado también causa. Su nombre indica que esta variable independiente no va a depender de otra variable. Y la siguiente variable es la variable dependiente Y, llamado factor efecto o consecuencia. Entonces estas variables están interrelacionados uno de otro. Una variable, como en este caso la variable dependiente, depende del comportamiento de la variable X. Depende de los valores que tome X y por lo tanto su valor irá variando según cómo se comporte la X. Ejemplo, el ingreso económico y el consumo familiar. En este caso, la variable dependiente es el consumo familiar, porque depende del ingreso económico. Entonces diríamos que el ingreso económico es la variable independiente y la variable dependiente, representado por Y, sería consumo familiar. Otro ejemplo también podemos mencionar el calentamiento global y desastres naturales. En este caso, la variable independiente es un factor, es la causa para que se produzcan los desastres naturales. Por lo tanto, la variable o factor factor X, es el calentamiento global. Y como los desastres naturales son consecuencias, son llamados variables dependientes. Los representaríamos con una Y.